Hola chicos, bienvenidos a la nueva presentación de modalidades de traducción. Este proyecto está hecho por Sara Mares Alvarado y Víctor Axel Vizcarra Gastelum. Sin nada más que decir, por favor disfruten la presentación. Características de las modalidades de traducción. La traducción puede ser clasificada según su clase, su tipo y su modalidad. Y dentro de las distintas modalidades hay que tener en cuenta su medio, modo, subordinación de modo y modo traductor. Lo que siempre se debe tener presente es que hay que tener en cuenta el canal, bien sea escrito u oral, a través del cual se produce la comunicación que vendrá siendo el medio. ¿Cuál sería la finalidad del texto original? Que viene a ser el modo y el soporte al que la traducción se debe adaptar. Pasemos ahora a hablar de las primeras apariciones de las modalidades de traducción. Durante el siglo XX, el cual fue una época relevante para la historia, aparecieron nuevas tecnologías y por ende una gran cantidad de migración que permite que surjan nuevas modalidades de traducción. Además, es un momento donde Europa emergen varias asociaciones de traductores, como en países como Alemania y Francia, entre otros varios. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen los primeros centros de formación de traductores. Antes, para estudiar la traducción era necesario inscribirse a la Facultad de Filología. Toda esta afluencia de masas comporta un mayor comercio, y de aquí nace también el estudio de la traducción y la interpretación. Es en esta época cuando autores como Ortega y Gasset se pronuncian sobre la traducción y los otros textos de gran relevancia que tratan sobre ella. Es un momento de gran reflexión intelectual. Encontramos esta reflexión en la ex Unión Soviética, donde nace un grupo de escritores a los que se les encargaba traducir textos clásicos de la literatura universal a todas las lenguas que formaban parte del bloque de países. He aquí donde nace la reflexión sobre la traducción. Clasificación de las modalidades de traducción. La traducción puede ser clasificada según su clase, su tipo y su modalidad. Y dentro de las distintas modalidades hay que tener en cuenta su medio, modo, subordinación del modo y modo de traductor. La división en el marco de la traducción y donde la mayoría de los autores están de acuerdo es la que se establece entre la oral y la escrita. Dentro de las clasificaciones están la traducción oral, interpretación simultánea, interpretación consecutiva, interpretación enlace, interpretación susurrada, interpretación a la vista y traducción social. También está la traducción escrita que se divide en, según el uso de la lengua, traducción especializada, traducción científico-técnica, traducción económica jurídica, traducción literaria y traducción general. También se encuentra la humana, que es por ordenador, traducción automática, traducción asistida por ordenador. También tenemos, según el medio, localización, programas y páginas web. Por último tenemos la audiovisual. Tenemos la subtitulación, el doblaje, supratitulación y materiales audiovisuales. Pero ahora vamos a hablar de las voces superpuestas. El primer eslabón de la cadena para doblar una película, un documental o una serie originalmente producida y grabada en otro idioma es el de traducir su guión a nuestra lengua y adaptarlo con los protocolos que se requieren de esta clase de textos. Posteriormente, dicha traducción se grabará para doblaje o voces superpuestas en nuestro estudio, que dispone de una amplia cartera de voces y profesionales del sector audiovisual. Quise agregar a Rona Fletcher y a Mario Díaz Mercado porque están participando en este momento en el doblaje de voces superpuestas de Disney Imagineering, que es un documental sobre los ingenieros que llegaron a formar lo que conocemos hoy como Disneyland Parks. Pero primero hablemos de qué es el doblaje. El doblaje consiste en la sustitución de las voces originales de los actores en una producción audiovisual por otras voces, generalmente para traducir del idioma original al idioma del público destinatario de la misma. Se usa para películas y series, y es la opción preferida en países como España, Alemania, Francia o Italia. Pero ya que pasamos esta etapa, hablemos de las voces superpuestas o voice over. Este consiste en un tipo de doblaje menos sincrónico, en el que la banda de audio original no se suprime, sino que se le baja el volumen y se le supone a la banda de audio con las voces del doblaje. Por tanto, en las voces superpuestas se puede escuchar tanto la traducción como la versión original. A diferencia del doblaje convencional, las voces superpuestas permiten escucharse las voces de los participantes del proyecto en el fondo. Es muy común encontrarlo en formato documental e incluso en formato más común como reality show en la televisión. Enseguida les muestro un ejemplo de cómo es este tipo de formato en el
documental ya mencionado de Imagineering de Disney. No hay ningún secreto sobre nuestra propuesta. Seguimos avanzando. Siempre estamos explorando y experimentando. Esto es Imagineering. Walt estableció un estándar con los imagineros, que era sorprender a la gente. Y se iban pensando, wow, solo Disney puede hacer eso, o ¿cómo pudo Disney hacer eso? Este es un sueño que comenzó en Anaheim y que ha viajado por todo el mundo. Hemos mejorado enormemente en cada detalle. Es increíble. Me enorgullece mucho el poder crear un lugar que traiga tanta felicidad a la gente. Cada vez que muestras a las personas la historia detrás de la producción, puedes ver las imperfecciones, el ensayo y el error, o la experimentación. Detrás de estas cortinas hay diferentes proyectos en marcha. Esta es la vanguardia de la tecnología de Imagineering. He escuchado sobre eso. ¿Es verdad? Hay una ciudad subterránea. Me pregunto qué habrá ahí. No sé si alguna vez has caminado por los pasillos de la Star Destroyer. Bueno, estamos en el santuario interior del Matterhorn, en Disneyland. Solo algunos tienen la oportunidad de ver esto. La subtitulación. La subtitulación es un tipo de traducción audiovisual de la que existen dos modalidades principales: la interlingüística, que es la más común, donde se traduce de una lengua a otra, y la intralingüística, donde se transcribe un texto oral a un texto escrito, y en donde se pueden agregar subtítulos adicionales que describen algunos sonidos originales, por ejemplo, música suave, trueno, gritos del público, etc. Este tipo de subtitulación en inglés es llamado closed caption. Está diseñado principalmente para que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de los productos audiovisuales. Como podemos ver, la subtitulación es bastante común y más aquí en México, donde lo podemos encontrar incluso en el cine o en las películas que encontramos en internet, porque, seamos sinceros, aquí vemos las películas en internet. Pero continuemos con la traducción iconográfica. Primero hay que desprenderlo por partes para poder entender un poco más. Gráfico es toda representación visual descriptiva que incluye dibujos, figuras o signos cuyo fin es comunicar uno o varios conceptos. Icono es un signo que se relaciona por su semejanza al objeto que representa. Un icono es figurativo. Podemos también ponerlo simplemente como icono figurativo, figurativo, icono. Y figurativo se refiere a una imagen reconocible o identificable por su grado de semejanza con el objeto que representa. Una imagen figurativa siempre se opone a una abstracta. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, como lo son los jeroglíficos, los crucigramas, las sopas de letras, los carteles publicitarios. En realidad es muy poco común encontrar una situación de traducción de estos textos de manera aislada. En todo casi pueden traducirse al interior de otro texto, una novela, una película, etc. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces no vamos a encontrar simplemente iconos solos, porque la comunicación no solo funciona con imágenes, tenemos que usar palabras, tenemos que usar sonidos, aunque hay muchísimos ejemplos de solo iconos, imágenes dándonos alguna señal o algún tipo de enseñanza por medio de simples dibujos en una pared, como lo son los jeroglíficos. Pero ya pasando de ese tema, vamos a pasar a la traducción de productos informáticos. Estas son traducciones relativas a los materiales utilizados en las tecnologías de la información. En la actualidad, las tecnologías de la información se han convertido en un componente fundamental de prácticamente todos los aspectos de la vida, y casi todos los dispositivos modernos, salvo raras excepciones, llevan incorporados ordenadores o la opción de combinar sus sistemas con un control por ordenador. En este tipo de traducciones podemos encontrar la traducción de manuales, que esto es en realidad muy simple de explicar. La mayor parte del trabajo de un traductor informático consiste en la traducción de manuales de hardware y software.
La dificultad de la traducción de este tipo de guías radica en que no solo contienen términos informáticos, sino que también conceptos específicos relacionados con la función del equipo. Encontraremos la traducción de artículos sobre tecnologías de la información, en el que nos describe que los artículos para profesionales informáticos contienen a menudo ejemplos de codificación o secuencias de comandos, y para comprender y traducir dichos artículos correctamente, a veces son necesarias al menos unas nociones básicas del lenguaje de programación o de la sintaxis de comandos que se describe. Encontraremos también traducción de reseñas comparativas. Esto quiere decir que los traductores informáticos a menudo tienen que traducir reseñas comparativas de productos de hardware y software para revistas especializadas o sitios web sobre tecnologías de la información. Las reseñas comparativas suelen ser sobre las últimas novedades del sector informático. La gran cantidad de tablas y cuadros de resumen que suelen contener las reseñas comparativas exige mucha concentración para gestionar datos numéricos y capacidad para trabajar con imágenes. También podemos encontrar la traducción de comunicados de prensa. Los comunicados de prensa suelen centrarse en las últimas novedades del sector informático, lo que requiere que el intérprete siga la evolución del mercado informático, que conozca la evolución de las novedades del hardware o software desarrollados por el fabricante específico, que preste una gran atención al detalle y que posee excelentes habilidades lingüísticas para traducir de forma precisa el mensaje del producto que va a lanzarse al mercado de referencia. Tenemos también la localización de software. La localización de software o traducción de programas para PC consiste en la adaptación del software a los requisitos nacionales, como por ejemplo la inclusión de los programas de datos específicos para la región o cambios en los formatos de impresión o de los caracteres utilizados, en los dibujos, en las combinaciones de colores, en los fragmentos musicales, etc. Esto para adaptarse a la cultura del público al que van destinados. A menudo la localización se percibe únicamente como la traducción de la interfaz al idioma de destino. Y por último tenemos la traducción de juegos para PC. La traducción de juegos consiste en la traducción de los elementos de interfaz y de los menús de juego. Es ante todo la traducción de los diálogos entre personajes del juego, lo que requiere mucha experiencia de la traducción de juegos similares y un conocimiento profundo tanto de la trama que se va a traducir como de los roles de los personajes. Existen requisitos comunes para la traducción de juegos para PC y la traducción de ficción. La traducción debe adaptarse al público, tener en cuenta las particularidades del idioma de destino y los personajes deben ser fácilmente visualizables y memorables. La traducción de productos informáticos multimedia es un tipo de traducción que se utiliza mucho en los tiempos modernos. Sirve para traducir películas, videojuegos y programas informáticos a diferentes países, adaptándolas de muchas formas, ya sea con lip sync o manipulando un poco la esencia del trabajo original. La famosa serie de televisión, Los Simpson, es muy popular por haber adaptado durante la época en la que se traducía muchos de sus chistes para que tengan un mejor recibimiento en el público, como pueden ver en el siguiente ejemplo. Homer, there's a family of possums in here. I call the big one Bitey. I'm going to see Mr. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. Voy a ver al señor Mandino. Como se puede apreciar en el idioma original, cuando Marge le pregunta a Homero por qué tiene una familia de zarigüeyas, Homero responde en el idioma original: I call the big one Bitey. En el doblaje al español se optó por no utilizar la traducción Bites, porque se consideró que no sería lo suficientemente gracioso para el espectador, y utilizar una traducción como mordiditas sería demasiado largo y no entraría en el lip sync del personaje. Para solucionar este problema, se optó por otra alternativa, una famosa frase y meme: a la grande le puse cuca. La traducción de canciones presenta un proceso un poco más complicado. No todas las canciones pueden traducirse de manera correcta a un idioma, sin perder su esencia, por lo que se opta por las siguientes alternativas. En una serie de televisión o en un espectáculo de nuestro idioma, cuando una canción en su idioma original presenta rimas que al idioma de traducir no tendrían significado o perdería el mensaje en su totalidad, se opta por dejar el idioma original y solamente traducir la letra de la canción en forma de subtítulos para no perder el mensaje. Por lo general, los subtítulos se utilizan de forma itálica. En este ejemplo puede apreciarlo de manera mejor. Can you name the
truck with four-wheel drive. Smells like a steak and seats 35. Canyonero, Canyonero. Well, it goes real slow with the hammer down. It's the country pride truck endorsed by a clown. Canyonero, Canyonero. La Comisión Federal de Autopistas advierte que el Cañonero es inseguro para conducción por autopista o ciudad. Otra forma de traducir una canción, y esta fue muy popular durante los años 80, es adaptar la letra de una canción en base a su melodía. Este método es muy popular utilizado en series de televisión y en algunos videojuegos y canciones. Demuestra el siguiente ejemplo. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." El príncipe del rap en Bel Air. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser Protagonistas: Will Smith, en Filadelfia yo nací, Janet Hoover, con goma de mascar y basquetera feliz, siempre tranquilo, Alfonso Riviero, nada de escuela, instalado en la fiaca. De pronto los maleantes, aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo: "Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air". La supertitulación se realiza en las óperas para facilitar al espectador el desarrollo de la acción. Consiste en sintetizar los fragmentos del cantabile y los recitativos. Esta síntesis aparece en una pantalla luminosa instalada en la parte superior del escenario o detrás de los asientos del público. Una vez más, la traducción deberá ajustarse al tiempo y a la acción que se está desarrollando. Muchísimas gracias por su atención. Los vemos después.